Iniciamos esta jornada con la conferencia magistral titulada Retos y desafíos éticos y metodológicos para la investigación en contextos de violencia, el caso de desapariciones en Guerrero y Guanajuato, a cargo del doctor Fabricio Filippo Lorusso, de la Universidad Iberoamericana de León. Para dar inicio, cedemos la palabra al doctor Salvador de León Vázquez, quien tendrá a bien presentar a nuestro conferencista. Pero antes, leeré la semblanza del doctor Salvador. Él es doctor en estudios científicos sociales con especialidad en estudios de la comunicación y la cultura por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, maestro en comunicación por la Universidad de Guadalajara y licenciado en medios masivos de comunicación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Actualmente es profesor de tiempo completo del Departamento de Comunicación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es miembro del Cuerpo Académico Consolidado Estudios Socioculturales, así como de los núcleos académicos del doctorado en Estudios Socioculturales y de la maestría en Investigaciones Sociales y Humanísticas de la UA. Es integrante de los comités científicos o editoriales de las revistas Sur le Journalisme, Francia, Brazilian Journalist Research, Brasil, Balahú, Revista de Cultura y Comunicación México y la Revista Mexicana de Comunicación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, cuenta con 50 publicaciones entre libros, capítulos de libros y artículos de revistas científicas. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación en el periodo 2017-2019. Coordinó el grupo de investigación Estudios sobre el Periodismo en la misma asociación del 2014 al 2023. Ha sido miembro de la International Association for Media and Communication Research y participante regular en la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación. Fue integrante del jurado del Premio Nacional de Periodismo en el 2018, fue jefe del Departamento de Comunicación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes para el periodo 2011-2014 y coordinó el doctorado en Estudios Socioculturales del 2017 al 2022. Sus líneas de investigación son el estudio sociológico del periodismo y los estudios de la comunicación pública. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha? No, ¿verdad? Sí. Pues bueno, creo que esta conferencia es muy pertinente, muy importante para poder poner en términos de reflexión esta situación que ahora nos conmociona, ¿no? Con el reciente hallazgo de Teuchitlán, Jalisco, que se suma a la crisis humanitaria que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, con diferentes tipos de hallazgos de naturaleza similar que hemos tenido en México. Y bueno, pues agradecemos mucho al doctor Fabricio Lorusso que ahora tenga a bien compartirnos la investigación y el pensamiento que ha desarrollado a partir de esta situación tan trágica que tenemos en México. Bueno, voy a leer la semblanza curricular del doctor Lorusso. Él es licenciado y maestro en Administración de Empresas, especialización en Internacionalización de las Empresas, con una tesis sobre la historia económica y política de México en el siglo XX por la Universidad de Bocconi de Milán. Es maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, respectivamente con investigaciones sobre la historia de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina en el siglo XX y la historia de la educación de negocios, nivel maestría, y los procesos de americanización en Latinoamérica. Está adscrito al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Sus líneas principales de investigación son violencias, desaparición y búsqueda de personas en México y Guanajuato. Historia, repertorios y organización de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, análisis y crítica de la globalización y el desarrollo en el contexto del neoliberalismo, concepciones y configuraciones del tejido social. Coordina el cuerpo académico en desigualdad social de la Universidad Iberoamericana de León. Es miembro de la Asociación Mexicana de Historia Oral, AMO, e integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto académico y político de fortalecimiento y acompañamiento a sobrevivientes y testigos de violaciones a derechos humanos en Guanajuato.
Ha publicado en diversos medios impresos y digitales y radiofónicos nacionales y extranjeros, como La Jornada, Desinformémonos, Huffington Post, Pop Lab, Milenio León, Infobae, ¿A dónde van los desaparecidos?, Zona Docs, Zona Franca, América Economía, Il Manifesto, Radio Popolare, Radio RAI, RSI Radio Suiza Italiana, Radio 24, Il Reportage, L'Unità, Narcomafia, Noticias Aliadas, Carmila Online, entre otros. Colabora con el blog creativo lamericalatina.net y con el proyecto de alertas ciudadanas por desaparición y violaciones a derechos humanos desaparecidos en Guanajuato. La propuesta sería que diera la conferencia sobre retos, desafíos éticos y metodológicos para esto. Creo que es parte de la información con la que lo contactaron al doctor. Ya tenemos aquí la conferencia que se titula, como ustedes pueden ver ahí en el programa, Desafíos éticos y metodológicos de la investigación en contextos de violencia, el caso de los desaparecidos de Guerrero y Guanajuato. Bueno, pues damos la palabra al doctor Fabricio, que además es excelente amigo. Gracias Salvador. Pues gracias a todos, todas por la invitación, por estar aquí, para poder compartir. Espero poder aportar, claro, a partir de experiencia y reflexión. Quizás las dos cosas a la vez se van a ver aquí entrelazadas. Y creo que se fue algo de volumen de acá. Bueno, ahora sí. Voy a hacer un ajuste tal vez. Bien. No, creo que va y viene, pero vamos a ver. Las pilas, pues. Bueno, y mientras, es que sí, igual las cambios si hay más. Sí. Bueno, de hecho el título nos lo vamos a aprender bien porque vamos a desglosar cada elemento para tratar de aportar, ¿no? Porque yo mismo cuando lo formulé no estaba tan consciente de lo que iba a suceder, como siempre sucede en cualquier investigación social, cuando menos, ¿no? Y entonces también la misma conferencia va a ser parte del proceso de construcción, de alguna manera, ¿no? Quise colocar todo un poco difuminado, un poco en blanco y negro, salvo el mapa de Guanajuato, que es un mapa colaborativo que hicimos con colectivos para mapear las principales búsquedas que habían hecho. Ese fue un taller del año pasado. Luego les voy relatando un poco cómo se divide la exposición y qué temas vamos a tratar, y algunas fotografías que nos prestaron las compañeras del colectivo Ángeles de Pie por Ti de Salvatierra, en donde desarrollo actualmente mis trabajos de campo, de entrevista, que les voy a compartir mucho por lo que se pueda por aquí. Claramente no aparecen las compañeras como tal, de hecho viven efectivamente algunas bajo amenaza o bajo cierto tipo de riesgo también, pero sí aparecen sus familiares que son buscados, ¿no? Y comenzar, antes de ver el título, los elementos, y tratar de relatarles acerca de dos investigaciones en Guerrero y en Guanajuato que he desarrollado o hemos desarrollado también de alguna manera colectivamente. Esta es una exposición que estuvo en la Ibero León que se llama Rostros Inciertos, que me inspiró para colocarla aquí. También me pidieron escribir el prólogo, y tiene que ver con la memoria difuminada que Gastón Ortiz, el autor de la obra, el artista, tenía al representar las fichas de búsquedas y los rostros que hemos visto más nítidos, aún en blanco y negro, en la primera diapositiva, pero ya desdibujados en el espacio-tiempo, como dice él, con esa técnica. Son 48 rostros inciertos que él coloca ahí, que nos sumergen un poco en las tinieblas de las investigaciones a veces, pero vamos a encontrar faros o alguna luz también, porque ustedes son estudiantes y hay que dar esperanzas para la investigación, pero también por la propia temática, que sí es de alguna manera
es la indefinición por definición, perdonen la redundancia, pero es lo desdibujado, ¿no? La desaparición como tal. Entonces, entre metodología y la propia temática o problemática que he ido abordando. Entonces, un poquito vamos a tratar de ver estas 6 partes, ¿no? El título, una reseña de las investigaciones muy rápida, tampoco se trata de contarlas cada una a fondo, pero de ahí voy a sacar normalmente anécdotas, elementos que pueden aportar muy prácticos, muy de vivencia, ¿no? Algo que también lo podemos pasar dando por asentado que aquí trabajan ya cuestiones metodológicas, sí, pero también ligadas estrechamente a la ética, a los principios de validez de la investigación social, un poco cómo se problematiza. El título también se compone de algo que he estado reflexionando sobre el contexto de violencia o de violencias, qué significa, qué implica, qué es, y los 2 casos, que son muchas investigaciones, pero más o menos las centramos en esos 2 estados, en Guerrero, donde tuve todo el aprendizaje, y en Guanajuato, años después, donde pude y todavía estamos, sí aprendiendo, pero de alguna manera aplicando y apoyando de una manera más consciente, más directa, ¿no? Los errores de investigaciones previas a veces, o los cuestionamientos éticos, sí nos apoyan mucho para aprender. Y el fin de esta conferencia, de hecho, ya la realidad, digamos, el primer hacerse cargo, por así decirlo, en términos de conocimiento, pero no a veces desde una posición ética y luego práctica, ¿no? Como dice Ellacuría. Y a partir de esto, claro que la pregunta es cómo no solo hacerse cargo para estudiarla, conocerla, sino cómo cargar con una realidad de ese tipo éticamente, ¿no? O sea, respondiendo a una serie de guías, principios que regulan la conducta humana, que sería la ética, cómo estudiarlos, cómo abordarlos y cómo encargarse de, o sea, poder participar activamente con ciudadanía, con activismo incluso, o simplemente, incluso desde la trinchera de la investigación, una investigación socialmente relevante y útil frente a ahora justo mencionaba Salvador, digamos, el último caso más sonado y más masivo de exterminio, desaparición, tortura, violaciones a derechos humanos, con diferentes niveles de presencia, tolerancia, aquiescencia, así han dicho las familias exactamente con ese término técnico utilizado por la ONU y por las definiciones de lo que es una violación a derechos humanos, o sea, aquiescencia o participación directa en ocasiones del Estado o aparatos del Estado, ¿no? Pero que yo simplemente mencioné algunas, lamentablemente, de las muchas situaciones parecidas que en estos momentos en que conocemos de los hechos es muy importante activarlas, no olvidarlas, reflexionarlas, trabajarlas para que se vuelvan acontecimiento de alguna manera y muevan las conciencias, más allá de que queden como hechos o notas periodísticas, se puedan transformar en algo más, ojalá transformador de alguna manera en el presente y en el futuro inmediato, ¿no? Por eso lo quise mencionar aquí, no tanto porque es la nota del día, sino porque estamos asistiendo como algunos hechos en algún momento se convirtieron en lo que llamamos también en historia los acontecimientos históricos, y otros en cambio quedaron en la tiniebla, en la sombra. La misma matanza de Allende fue así, y se supo de ella en Coahuila, ¿no? Después de muchos años, meses más bien. Lo mismo con San Fernando, los 72 migrantes, a diferencia del caso de la noche de Iguala y la desaparición de los 43 estudiantes, y también ahora vamos a ver el destino de
la situación de Jalisco, ¿no? Bueno, este es el título. Lo vamos a ver en las secciones siguientes, pero brevemente, no lo muestro enteramente así. Hablar de desafíos es hablar de retos, es hablar de riesgos también como tal, como sinónimo, amenazas a la investigación, si lo queremos ver de ese lado rudo, pero también como sinónimo de apuestas de la investigación, ¿no? Lo que pretende, quiere lograr, y no solo en lo que se puede dañar, o sea, el vaso medio lleno, medio vacío, hay que verlo de alguna manera, así el desafío, ¿no? Entonces me puse a analizar por qué también desde la propuesta con Héctor, etcétera, hablábamos de estos desafíos, que se usan mucho en investigación, siempre es un término, pero pocas veces a veces nos paramos a lo mejor a pensar exactamente a qué nos queremos referir, ¿no? Y bueno, éticos que tienen que ver con esas guías, esos principios, ¿no? Que deciden, que se estudian sobre lo correcto o lo incorrecto de la acción humana, pero siempre ligados a metodológicos de la investigación, ¿no? El metodológico sabemos, ¿no? Hay paradigmas, hay métodos, una serie de pasos a seguir para lograr un objetivo. Aquí es un objetivo de conocimiento, ¿no? Dentro de una investigación, pero que puede tener fuertes dimensiones de aportar como conocimiento o hasta con la propia participación de la persona investigadora a la incidencia social o a las problemáticas, claro, sociales, nacionales, etcétera, ¿no? Entonces, la otra parte que vamos a ver a fondo después es, ahora sí, este sería un planteamiento típico, quizás, ética, metodología, sus desafíos, los retos, límites y alcances, balances, con ese lenguaje que también se usa en las conclusiones de cualquier trabajo, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué implica o qué es? Y luego, ¿qué implica en contexto de violencia? Puede ser lo bastante amplio o lo bastante definido, cada quien puede tener una idea distinta de qué significa. Ahora, al colocar dos casos, quizás emblemáticos en diferentes épocas, pero igual hasta la fecha, como Guerrero y Guanajuato, ya estoy dando un sesgo a lo que entiendo, un sesgo macro de lo que entendemos por contextos de violencia, ¿no? Uno piensa siempre en el homicidio, ¿no? O la macroviolencia en ese sentido. Bueno, vamos a ver después cómo se podría matizar y ya en el transcurso acá de la presentación un poco qué implicaciones puede tener. Varias preguntas que evidentemente no las voy a contestar, sino que las dejo para que este fin de semana pudiéramos, ¿no? O después también en la discusión, ¿no? Cómo pensar la realidad después de San Fernando, después de las cosas, ¿no? Cómo volver a empezar desde ahí. De hecho, la filosofía, hasta la filosofía, además de las ciencias sociales, se encargan de eso, ¿no? El filósofo Arturo Aguirre, que me gusta mucho citar, leer, es un amigo allá en Puebla, pues habla de la fosa clandestina como la oquedad, el espacio doliente del México contemporáneo, comparándolo con los campos de concentración, no los que vimos esta semana, sino los de los nazis, ¿no? Por ejemplo, o los manicomios, los centros de, digamos, de internación por salud mental, que estudió Foucault en su momento, ¿no? Bueno, hoy en día estamos empezando desde ahí como punto final e inicial, ¿no? Entonces un poquito hasta como lugar de enunciación, etcétera. Y si se trabaja el tema de la desaparición, de la fosa también, en dado caso, desde esas perspectivas. Ahora, es un listado para que vean los temas, ¿no? Luego, como mi biografía al inicio habla de una formación económica, histórico-económica, siempre hubo historia ahí, pero luego me moví mucho más desde relaciones internacionales y economía, más bien al tema, podríamos decir así, amplio de los derechos humanos, pero más centrado con la violencia o las violencias y las respuestas. Entonces, muchas investigaciones así se llaman. Respuestas ante las violencias,
formas de ver el entramado social, las relaciones, el tejido social ante una situación de crisis, etc. O sea, están casi siempre esos dos polos, pero comencé llegando a Iguala a trabajar desde la Ibero León cuando entré en 2016 ya como académico fijo, digamos así. Pero antes los trabajos se desarrollaban sí con posgrados, becas de posgrados, etcétera, de la UNAM y otras. Entonces la academia y luego se consolidó cuando entré como académico de la Ibero León con estas investigaciones registradas, con algún apoyo institucional. Pero entonces desde la historia oral, la historia del tiempo presente, la sociología, la investigación, acción participativa que menciono ahí. Pero por otro lado, un gran aprendizaje y maestros, maestras encontré dentro del periodismo. Fue como una especie de, por más de una década, mi segundo trabajo, porque primero daba clases para sobrevivir, pero siempre he colaborado con medios, ya sea pagado o no pagado, revistas, etcétera, en italiano y en América Latina, ¿no? Entonces, pues me dedicaba a reportear básicamente marchas, manifestaciones, ciertos movimientos, actores sociales, líderes comunitarios entre Ciudad de México, Oaxaca, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, esa era como una parte importante de donde la metodología de investigación no difiere mucho, ¿no? En general, entre un buen periodismo de investigación, claro, ¿no? A lo mejor es más complicado hablar de la nota diaria en ese sentido, pero sí con un buen periodismo de investigación y el mundo, digamos así, de los derechos humanos, la participación o activismo de los derechos humanos, las organizaciones también brindan herramientas para trabajar en contexto de violencia. Tanto el periodismo como los derechos humanos, hasta existe un mecanismo poco funcional, pero sí existe, ¿no?, de protección justo a esas dos figuras, porque son las que más están en el campo y más trabajan. Entonces existe una academia que se acerca, cuando menos, o por momentos de la vida, ¿no? Se acerca, y yo creo que debería tratar de hacerlo, no necesariamente trabajando desaparición, también trabajando convivencia escolar, en donde sí hay violencia y sí hay contextos también problemáticos, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a platicar más, terminando la introducción, digamos, o la primera, segunda parte de esa investigación de Iguala. Te buscaré hasta encontrarte, que es el lema de ellas y ellos. Y aquí, bueno, pasando a que luego, después del aprendizaje, ya trabajé más en Guanajuato. Realmente, aunque volví a Iguala en 2022 para la restitución de las entrevistas y poder platicar de todo el proceso con algunas integrantes de los varios colectivos que se crearon en ese entonces. Voy a hablar de eso después, pero pues hubo un proceso de investigación muy largo, de 3 años, en que sucedieron muchas cosas. Se dividen los colectivos con quienes estás trabajando, tu intervención puede provocar respuestas también, cambios en la mentalidad de las personas. La historia oral parece una simple entrevista, es un proceso bastante disruptivo, parecido incluso a la entrevista terapéutica en algunos casos, a la entrevista en profundidad, claro, implica una vivencia, implica estar en el hogar con las personas y una reflexión sobre su historia de vida que muchos no hacen, aunque estén mucho en prensa. Varias voceras, etcétera, no dedican 2 horas a hablar con un enfoque histórico que tendencialmente tiende a ser político también, como reflexión de un proceso en el que están todavía, mejor. Y eso puede generar impactos que hay que considerar, ¿no? Vamos a ver a lo largo también, pero quería ya fijar un primer punto sobre la presencia de la persona investigadora en ciertos contextos, en donde eso con cualquier grupo social, pero en contextos de violencias podemos decir que, como se decía con la pandemia, todo se exacerba, se amplifica, se sensibiliza, ¿no?, de una manera más extrema, ¿no? Tanto es así que hablamos de las epidemias de violencias, etc. Pero ahorita lo vemos mejor. Ya en la segunda fase, podríamos decir así, trabajos sobre el tejido social que interesaban mucho al sistema de universidades jesuitas, por ejemplo,
hacer comunidad fue con las colectivas durante la pandemia para que pudieran tener herramientas técnicas, desde computadoras a conocimientos para las reuniones, porque el movimiento de Guanajuato nació en pandemia, ¿no? Es reciente, ¿no? No es como los otros movimientos del país de buscadoras, desaparecidos, etc. Ahora el trabajo principal que voy a mostrar también va a ser sobre el proceso de construcción de memoria y de un sitio de memoria en donde hubo un lugar de exterminio, efectivamente, 65 fosas clandestinas diacrónicas, o sea, a lo largo de años, cerca del centro histórico, con 81 cuerpos encontrados en octubre del 2020. El colectivo lucha por eso y la Ibero es de las organizaciones que están apoyando todo ese proceso y esfuerzo, ¿no? En fin, también en un proyecto del CONACYT en que fui asociado, pero vamos de lo mismo, es decir, acompañamiento, fortalecimiento, trabajo conjunto, iniciativas, investigación con mucha participación e incidencia, casi más, los productos son casi todos productos artefactos, casi que puramente que artículos, ¿no? Entonces, bueno, mapeos colaborativos de fosas, etc. Acá quizás paso un poquito más rápido porque me sirve más como categorías estándar que se conocen internacionalmente sobre la ética. Sabemos que la ética, cada gremio elabora sus propios estándares, en el tiempo lo han hecho, ¿no? Justo después de ciertas violaciones graves a los derechos humanos, sobre todo en el ámbito de la salud, de la biología, ¿no? Desde por lo menos las guerras mundiales, la segunda, y ya después también en Estados Unidos, ¿no? Experimentaciones sobre poblaciones vulnerables, etc. Bueno, no es tanto aquí el centro esa historia, pero decir que a nivel internacional, nacional, de gremio, de la historia oral, la Asociación Mexicana de Historia Oral, por ejemplo, existen estándares siempre en construcción, pero que van aportando y creciendo, luego las nuevas tecnologías igual aportan, etcétera, ¿no? Pero siempre nos sirve echarle un ojo al propio reporte, que es muy breve, por ejemplo, el famoso reporte Belmont, ¿no? Con estos principios, porque luego hay que, como se dice, tropicalizarlo y aterrizarlo muchísimo con mucho proceso circular de reflexión, porque es muy abstracto leerlo así, viene de un contexto distinto, que era el norteamericano, del sector salud, justamente, pero, y claro, entonces, ¿qué tiene que ver con la historia oral en México en el siglo XXI, ¿no? Pues alguna referencia siempre la hay, y en este proceso también de preparación de la misma conferencia es donde lo quiero rescatar, ¿no? No tanto para explicar cada punto, que es bastante entendible al leer, etcétera, sino para utilizar luego beneficencia, que para mí significa también reciprocidad, ¿no? Me contaba un periodista de Guanajuato que fue con un grupo muy querido, que son las mujeres de San Luis de la Paz, que buscan a 22 migrantes desaparecidos el 11 de marzo del 2010, 11, perdón, en la época digamos, de la migración hacia Tamaulipas, de los Zetas, del crimen autorizado, como le dice Marcela Turati, y no han visto ya a sus familiares, y llevan de esa época hasta hoy movilizadas, ¿no? Bueno, el colectivo Justicia y Esperanza, y cuando llega alguien en su comunidad, es una comunidad relativamente cohesionada, rural, fuera de San Luis de la Paz, ¿no? Casi todos los hombres son migrantes, es la típica ranchería de Guanajuato realmente, ¿no? Y de esa zona que va para San Luis Potosí. Bueno, le preguntan todas en círculo, casi amedrentándolo, ¿no? Y él me contó, pero simpáticamente lo decía, pero sí era como, si les tengo que decir algo, y tú a nosotros, ¿qué nos vas a dar? ¿Qué nos vas a aportar? Porque si el reportaje, etcétera, incluso desde un simple reportaje de un día, el grupo estaba bien consciente de eso, pero muchos grupos, familias aisladas, personas no lo son, no lo están, digamos, conscientes
de esta restitución, beneficencia, reciprocidad que debe de haber. Entonces está eso en las tareas de la persona investigadora, porque tiene una simetría respecto de cualquier persona, incluso con pares, investigadores o que estén en doctorado, etcétera, pero mucho más, ¿no? Por su posición, más los otros conceptos y situaciones que puede tener el ser hombre, el ser, en mi caso, europeo, digamos, la etnia, incluso de procedencia, pero el género y otras condiciones, la universidad, etcétera, generan esa simetría, y acá entonces hay que tenerla bien clara. Entonces, el periodista tuvo que pactar en parte el contenido de su reportaje. Igual está violando las reglas del gremio del periodismo, que la objetividad, todo, pero no, pues no hay manera. Es decir, ¿cuál es el balance que haces? Pues hay una manera de trabajar de un buen periodismo, el narrativo, el que se acerca a los actores, el que pasa días, que es más antropológico, ¿no? Que sí es el que para mí nos produce las mejores notas útiles como fuentes para la investigación, muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, ahí va el ejemplo. Y entonces, también nos pasa desde la propia investigación, muchas veces de ir, como dando por asentado que de algo va a servir sin plantearlo a la persona, al grupo, ¿no? Entonces, bueno, este era un ejemplo, respeto a dignidad humana, la justicia, pero lo vamos a ver en las llamadas aplicaciones prácticas de los principios que vimos, en donde, por ejemplo, una con base al respeto, a la dignidad, el consentimiento informado, que ya sabemos, pero igual, ya sabemos, pero cada documento se tiene que explicar, explicitar, con tiempo, no dejándose llevar por la prisa, por ejemplo, de los tiempos técnicos, hasta burocráticos de las investigaciones, etcétera, ¿no? Y no todos entienden y reciben lo que se está explicando y leyendo de la misma manera. Entonces hay que cerciorarse de manera casi didáctica de que se está entendiendo bien qué es un archivo, en que tu entrevista va a acabar ahí, qué representa un archivo. O sea, no todas las personas lo entienden de la misma manera, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, también implica una valoración sistemática riesgo-beneficio. Aquí es muy utilitarista, reflejando incluso una mentalidad, posiblemente, ¿no? Quizás de puño estadounidense, pragmática también en esto. Entonces dice, bueno, si el beneficio compensa el riesgo para ti y para el actor social o el grupo involucrado, para la ciencia vale la pena. Creo que uno, en contexto de violencia; dos, en grupos vulnerables, por así decirlo, en grupos sociales en general, ya eso casi que no vale. Es decir, no es que se hace una evaluación riesgo-beneficio, ¿no? Como en el sector salud, a lo mejor de esos años en que aludía el informe. Diría que si el riesgo hay que desglosarlo, desmenuzarlo, platicarlo con las personas, evaluarlo y aún así hacer un trabajo, ahora sí, desde un cuerpo académico, un comité de ética, para valorarlo en todas sus dimensiones, sobre todo para los actores involucrados más que propiamente para ti como investigador, ¿no? Y entonces, más que ponderar riesgos y beneficios, es casi que no debe de haber riesgos, porque en contexto de violencia, en el contexto de esos dos estados o mexicano en general, ese riesgo no es algo que pueda ocurrirte en Italia o en Suiza, a lo mejor algo de reputación o algún riesgo de algún tipo de exposición personal, a lo mejor algún tipo de crítica. Es un riesgo de vida. Es decir, todo está amplificado, ¿no? Como hablábamos de cualquier cosa durante la misma pandemia, ¿no? Selección de sujetos, personas, finalmente, en base a un principio de justicia. Eso lo ponen en ese contexto del informe, era porque
pues daban incluso beneficios económicos a las personas o tenían que elegir según diferentes criterios raciales incluso, ¿no? O de sector social, etc. Aquí no se trata también de eso, pero a veces hemos tenido que decidir cosas entre colectivos, que son 25, y los recursos de acción, intervención, o para incluso llevar una investigación útil para ellas o que solicitan, porque a veces la solicitan, la investigación directamente. Necesitamos un documental con enfoque de memoria, pero basado en estos tópicos, y así es, prácticamente te está dando el proyecto casi casi. Necesitamos conocer una serie de informaciones no simples, como una petición a transparencia de fosas comunes en Guanajuato, sino histórica, sino que implica una investigación mayor o comparativa con Jalisco. Bueno, ¿quién la va a generar? ¿Cómo? Esa investigación, etcétera. Pero ¿para cuál colectivo de tantos? Entonces sí tenemos discusiones internas, bueno, somos 2 o 3 personas que trabajamos programa en derechos humanos, sobre cómo poder gestionar efectivamente las peticiones y con un principio de mayor inclusión posible y justicia, pero es muy limitada la capacidad, ¿no? Bueno, entonces aquí voy un poco más rápido porque quiero llegar a las investigaciones. También los principios de validez, que en la investigación cuantitativa muchas veces se basan en el puro método y en el procedimiento, como que con eso ya respeté la validez, que también es falso. Vamos a ver justo la pregunta ahí, que la ética cruza todo. Hay estudiantes luego en el curso de metodología, no, yo solo voy a correr unos datos y un programa y meter cosas, voy a obtener un resultado, lo voy a interpretar, no hay cuestión ética, y así responde la tarea de la ética. Digo, no, no es así. Hay que buscar en toda tu justificación del tema el por qué y para qué, etcétera, en dónde puede intervenir un sesgo, en dónde puede intervenir un resultado de tu investigación, etcétera, para ver si es una conducta correcta o no, ¿no? También esto viene, de hecho, de una lectura en investigación educativa, pero bueno, con colaboración con grupos y más en contexto de violencia, se buscan acuerdos con la comunidad, el consenso. Entonces hay un rigor académico, sí, pero es consensuado en varios pasos del método, del producto que se va a obtener, etcétera, se incorporan en esa investigación, acción participativa, por ejemplo, que es lo que quizás podría decir que es Salvatierra, con el sitio de memorias donde más estoy trabajando de esta manera. De hecho, el ritmo es diferente, hay que tener flexibilidad institucional, los tiempos dependen del colectivo y de las condiciones de contexto de seguridad, varía mucho el ritmo y las posibilidades, ¿no? Pero bueno, es consensuado en ese sentido y tiene otros principios de validez, más allá de triangular la información, mostrar las fuentes, discutirlo con pares, que son los criterios de la investigación cualitativa, o seguir un método muy riguroso, las reglas del gremio, incluso, etcétera, crear hipótesis nulas, etcétera, una serie de cuestiones metodológicas, pero ya en ese otro tipo de trabajo la validez casi te la da más el grupo social y que te da el visto bueno para difundir un producto como el documental que hicimos, El lugar de la memoria, que considera valioso y quieren incluso exponerse, porque ahí aparece, con tal de que ese tema llegue a nivel nacional y esa discusión se da en una asamblea e incluso luego se vota, es un criterio de validez para mí muy importante, mucho más que los internos del proyecto que tienen que ser aprobados por las instancias. Entonces, que las instancias lo puedan considerar es importante, que lo sepan y que entonces incorporen esa valoración en las suyas, no como limitante, sino como hasta condición primera, la más importante. Las otras se pueden aflojar, algunas, ¿no? Pero bueno, ahí está de la cuestión metodológica. Entonces, inteligencia y crítica, acción y práctica, apertura y publicidad, y todo eso son otros criterios de validez, ¿no? Entonces, una pregunta retórica, porque la respuesta, o sea, diseño metodológico y validez separados de consideraciones éticas más evidentes en estos puntos en verde es
difícil de concebir para mí. Nada más que a veces la ética es un tema escondido, secundario, no hay a veces ni un apartado fijo en donde hay que escribir alguna consideración, no se da mucho esa reflexión. A mí me sirvió mucho preparar aquí, para venir acá. Hicimos un focus group en la Ibero porque están constituyendo un comité de ética nuevo, bueno, el primero para las investigaciones, entonces nos escuchan. Esto es un poquito lo que estoy contando aquí, pero bueno, más en la segunda parte. Paso un poco más rápido porque esto no es tanto para explicar algo de qué es la violencia, porque esa es otra conferencia. Solo puse la complejidad, muy poca complejidad, pero algo. Pero bueno, ahí van apareciendo un montón de cosas, pero no voy a ahondar en cada una. ¿No? Están los de Galtung, la violencia directa, física, material o hasta verbal, ¿no? La violencia estructural, la pobreza, la desigualdad, la violencia del sistema, incluso la violencia institucional. Se ha acuñado entre familiares desaparecidos como violencia estructural, no solo el ser pobre, por ejemplo, ¿no? La cultural simbólica, entonces otras formas de discriminación, religiosas, étnicas, etc. Ahí vienen. Y otros adjetivos, ¿no? Sana Reguillo con la violencia expresiva, utilitaria, la violencia necropolítica, ¿no? La política de muerte, etc. Tiendo a concebir para estas investigaciones el fenómeno como una violencia que siempre es sociopolítica, de alguna manera, aunque escondida, ¿no? Actores de la violencia, conceptualizarla como o no violación de derechos humanos, ¿no? Que tiene una fuerza, pero si se amplía demasiado, a lo mejor pierde fuerza. Es decir, si cualquier violencia se concibe como violación de derechos humanos grave y no hay una motivación fundada, aunque fuera en el contexto, pero bien fundamentada, a veces pierde fuerza la categoría, porque ahí es donde cuando interviene el factor estatal, ¿no? La autoridad. Es decir, si hablamos de Teuchitlán, bueno, uno podría decir, bueno, le llaman la narcoviolencia, fue un grupo criminal con personas secuestradas. No, pero la autoridad no podía no saber, y de hecho sabía, había ya intervenido en septiembre y en diciembre en el mismo sitio y había ignorado los hallazgos, por ejemplo. Bueno, es claramente una violación grave de derechos humanos cercana en un conflicto armado a un crimen de lesa humanidad, porque varias autoridades, incluso del nivel federal, estatal y local, han intervenido ahí. Y la denuncia ha sido reiterada. O sea, hace una década que están denunciando que desaparecen de Zapopan y de la central de Guadalajara personas. Hay carteles en todos lados. O sea, no es el primer año que sucede y bueno, dices, ok, ya se está reaccionando, ¿no? O sea, son casi 16.000 personas, es decir, no hay ningún tipo de duda, ¿no? Hablaba de violencias micro, macro, paso un poco más adelante, porque no solo hablando de homicidio, desapariciones, también violencias en un contexto de clases, educativo, de grupos, familiar, es relevante para trabajar investigación en contexto de violencia, ¿no? Es decir, yo me baso más en mi experiencia, en esas cosas, pero también hay violencia dentro de un colectivo, entre un colectivo y las autoridades, en una mesa de trabajo que tú tienes que hacer observación participante, por así decirlo, ¿no? O en una investigación basada en eso, en que la relación es violenta con el funcionario, violenta de diferentes maneras, no es que te va a encarcelar, pero pues puede ser, o asistes y presencias, muchas de ellas, que no son los datos de contexto del homicidio, los datos de las desapariciones, que los vemos rápido, ¿no? Pero prefiero enfocarme en estos aspectos que todos los detalles y el propio contexto, ¿no? Pero acá sí una reflexión. Entonces, contexto como entorno, la RAE nos lo dice, conjunto de circunstancias de todo tipo e índole que rodean y ayudan a explicar un hecho o ya un acontecimiento que tiene una dimensión más histórica, ¿no? ¿Qué sucede cuando este entorno es más violento o va creciendo la violencia? Cualquier entorno, este u otro, ¿no? O el estado de Guanajuato. Pues hay trabajos de la violencia, le llama también Reguillo y otras,
sobre el entorno, que van condicionando, resignificando ese entorno como un entorno violento. Ya hasta así lo nombramos, ¿no? En otra época no necesariamente, no particularmente, ¿no? Que genera entonces rupturas, relaciones, desconfianzas, que hay que tenerlas en cuenta, el crecimiento, la ruptura del capital social o de la cohesión en cualquier relación humana, aunque fuera solo de investigación, bueno, que no es solo, puede ser de colaboración e investigación. Los anillos concéntricos de violencia, cualquier situación, Teochitlán, las cosas de Salvatierra, pero también una ruptura dentro de la universidad, una situación genera un anillo concéntrico como la piedrita en el estanque de violencias, que luego a nivel hasta legal lo clasifican como la víctima directa, la persona desaparecida, por ejemplo, indirecta, su familia, su comunidad cercana, pero sería su familia legalmente, pero la comunidad sacudida por ese hecho, y la víctima potencial, que es toda la sociedad, ¿no? Y las víctimas reales sociales, por el mismo hecho de conocer de cierta manera de hechos violentos, ¿no? Entonces, el análisis del contexto y del contexto de violencia nos sirve mucho para la prevención, por ejemplo, contexto de violencia directa en contra del investigador, o sea, llegar a la central camionera de Iguala a sabiendas de que hay halcones. Entonces, ¿qué tipo de perfil mantener siendo a lo mejor el único extranjero en la ciudad en marzo? Ni siquiera son fiestas, ¿no? Bueno, ahí te lo preguntas y hay maneras, pero hay un nivel de exposición, ¿no? Pero para prevención también de riesgo o salvaguarda de participantes y testigos de esa violencia directa y simbólica en contra de ellos. Simbólica me refiero a la creación del sujeto racializado, del sujeto inferiorizado, el papel de la mujer, del género en la relación de investigación y en la sociedad, etcétera. Es diferente hacer el trabajo de campo, como le pasó ahora a una compañera de Colombia que vino una semana viviendo en casa de una buscadora una semana en Irapuato o en Juventino Rosas. Juventino Rosas, digamos, que han tenido que deshacer la policía local por vínculos mafiosos, ¿no? Entonces, por ejemplo, y ella, por ejemplo, una buscadora estuvo desplazada varios meses, por ejemplo, y trabajar ahí, entonces, ¿qué implica, no? Porque no solo es por periodismo, como se dice, como si fuera algo que no lo es, que genera fuentes muy valiosas, como si fuera algo distinto, o totalmente, o inferior, ¿no? También investigación, periodismo, cualquier acto, ¿no? De colaboración, de creación de conocimiento en conjunto, etcétera, de ese tipo, implica salvaguardar no solo a uno mismo, sino propiamente a la persona con quien se va a estar una semana y que se va a ver mucho más, pues, a evidenciar. También análisis del contexto como herramienta de conocimiento como tal, o sea, al hacerlo nosotros preparamos y aprendemos, en el sentido nos apropiamos del trabajo de campo, del método de la propia historia oral, o de entrevista, o de observación, la etnografía, etc. Construimos tópicos mejores, porque antes de ir, o durante, y después seguimos construyendo contexto, que le llaman el constructo en historia oral, la cronología, y vamos a ver rápidamente por el tiempo, pero algunas herramientas que yo uso, así gráficamente se las muestro, pero van por ahí. Y finalmente, cualquier proyecto de investigación tiene también un marco histórico y llamado contextual. Hay quien lo entiende, el marco contextual, como algo distinto, como el contexto de la investigación, en el sentido de que estoy en un doctorado, tengo este tiempo, el contexto propio de la investigación, pero también lo podemos entender como contexto histórico, ¿no? Otra parte de la reflexión, esta sí fue de madrugada, pero no tanto el libro, que lo conozco y un poco lo he incorporado a mis trabajos, de Susan Sontag, que creo que fue el último, que murió en 2004, ante el dolor de los demás. Entonces la reflexión va por ahí, y esta sí me permito leerla para brincarnos al siguiente punto. Me parece útil una guía
esa obra de Sontag, que es una mirada sobre el dolor ajeno desde los medios de comunicación, la opinión pública, las imágenes, la iconografía, que son vehículos de difusión y transformación de poder, de narrativas, de dolor y miedo. Este dolor puede tanto unir como separar a personas, ser una cura y una activación o un veneno, un retraimiento, un fármaco, o sea, veneno o cura, como dirían los griegos. ¿Qué queremos para nosotros que sea? O sea, el dolor de los demás, un alejamiento, un acercamiento, una posibilidad, una amenaza. Bueno, esto ya lo pongo yo. La violencia, esto es como un resumen de la obra, ¿no? La violencia provoca dolor individual y social. La violencia estructural y la simbólica causan un dolor crónico, como una inflamación crónica, ya asimilada, subterránea, ¿no? La violencia directa y extrema, la que pudimos atestiguar después de que hubo mucha violencia escondida y subterránea, como los sitios de exterminios, luego brota como un dolor crónico, incluso la violencia directa sobre una persona, ¿no? O sea, brota más bien ya como un mal directo, acarrea un dolor de golpe intenso. Si se normalizan ambas, se enferma la sociedad, la persona, ¿no? O sea, sabemos, hasta psicosomáticamente, ¿no? Si lo quieres ver así, la violencia se vuelve una epidemia subterránea o, más bien ya evidente, pero normalizada. Entonces, lo que reflexiona sobre qué sería el contexto de violencia significa la exposición crónica y la interiorización o subjetivación progresiva, más o menos consciente, del dolor de los demás, también el dolor propio, pero sobre todo ante los demás como personas investigadoras, generando procesos contradictorios, necesarios y simultáneos de empatía, cercanía, unir y rechazo, distancia, separar dentro de la investigación. Remitiendo a ese contexto, es un poco como te diría que es el contexto de violencia del título, que apenas estamos en el título, pero vamos un poco más. Parte cuarta, voy a mostrar rápido las fotos para poder llegar a las conclusiones, etcétera, y a tener un espacio de diálogo, pero bueno, primero te buscarías de encontrarte es la parte de atrás o de enfrente de las playeras, ¿no? Que empezaron en igual, esas playeras inmediatamente adoptadas por las rastreadoras del Fuerte después y por Solecito Veracruz, esos colectivos pioneros, de hecho, en sitios de exterminio y en fosas, búsquedas diarias, etcétera, en 2014-15. Empezaron, digamos así, fueron estos tres, los principales epicentros de dolor, que eran Guerrero, Veracruz, Sinaloa. Y ahora, pues, claro, un poco después, Jalisco, Guanajuato, entre otros, pero ya había otros, Colima, Tijuana, Tamaulipas, ¿no? Nuevo León, en fin. La pregunta de investigación, eternamente modificada hasta el día de tu titulación, va a cambiar en la mañana del día que tú titules, pero ni modo. Porque de qué manera es cómo, y por qué motivos es por qué. Pero una cosa implica la otra y se puede elegir y luego platicar. Individuales y colectivos, el grupo fundador del comité, que se llamaba así, los otros desaparecidos de Iguala, se articuló, o sea, en un colectivo, porque de ese pequeño núcleo fundaron un colectivo que incluso se conceptualiza como movimiento social, al menos en Guerrero. Entonces, la teoría de movimientos sociales, etc. Yo esta es la primera que presenté en la Ibero León, lo abordé así. Ahora va un poco más diferente las preguntas, pero la pregunta oculta o inquietud o negativa era ¿y por qué en León no? Porque yo llegué a León y no había nada. Pero sí había centenares de personas desaparecidas y ya empezaba yo a escuchar muchos casos. Pero no había sucedido eso. Bueno, entonces formula hipótesis, etcétera, supuestos en ciencias sociales, ¿no? Un recorte temporal, espacial. Entonces yo me enfoqué en el momento de los 6 meses que dieron origen a los otros desaparecidos de Iguala, aunque luego la historia se desbordó. A mí me gustaba mucho ir allá, estar con las compañeras, aprender, viajar a Guerrero, era muy pesado en camión,
pero yo quería ir mucho y duró más de 3 años la investigación. Igual puede ser un error canónicamente observado desde la institución, pero en realidad puede ser incluso una investigación permanente. Yo estoy seguro que Salvatierra, Guanajuato, va a ser mi vida más que investigación, una década. Entonces, al tiempo que sea necesario y que haya algo mínimamente, un grano de arena que aportar, algo que hacer y que conocer también, ¿no? Salvatierra, Guanajuato, por así decirlo. ¿Qué aporte o restitución hará la investigación a las personas involucradas? Aquí en esta yo siento que fue relativamente débil el aporte que pude hacer a ellos por la distancia, porque era un inicio, por los límites del poder institucionalmente también involucrarse, etc. Fue, claro, la escucha, la restitución de las entrevistas, varios momentos de reflexión, acompañamientos en algunos de estos colectivos, porque luego se separaron en 4, pero bueno, a las búsquedas, apoyo con artículos de prensa que yo tuve que escribir, pero quise escribir porque me los pidieron directamente, algo de conferencias y hasta ahí. Entonces no es una investigación, acción participativa, es una observación participante, un aprendizaje, claro, con cariño y todo. Esta es la otra frase que ya muchos no tienen en sus playeras, pero que sí fue el origen de esto, que a mí siempre me enchina la piel: mientras no te entierre, te seguiré buscando. O sea, termina la esperanza de la búsqueda en vida. Incluso en Iguala era así, que destaparon 400 cuerpos en fosas clandestinas en un año de búsquedas, ¿no? Y que entonces no eran los 43, sino los otros. Bueno, sí, que estaban. Bueno, contexto de violencia, acá lo pongo muy rápido para pasar a Guanajuato, pero desapariciones históricas, la época de la contrainsurgencia, que algunos llaman también guerra sucia, Guerrero como uno de los epicentros, mucha exposición o no, pero confío mucho en la persona local, pero bueno, entonces que encontró la PGR de la Fosa 1, etc. Ya la habían encontrado también la policía comunitaria. Y Miguel Ángel Jiménez Blanco decía: ¿cuántos cuerpos fueron a tirar esos cabrones? Lo puso ahí, fue un titular en la prensa, así un poco llamativo. No sé si ellos empezaron a buscar en fosas derivado de la Fosa 1, donde encontraron esos cuerpos, y las encontraron porque de manera fortuita iban buscando a los jóvenes, y como eran campesinos, sabían las características, vieron algo raro. Empezaron a escarbar y encontraron más, ¿no? Y si habían conseguido alguna informante que les dijeras de tal zona, que en tal zona hay fosas. ¿Sí me explico? Esto era como parte de un testimonio que quise rescatar, aquel colectivo en esa época, encontrados, con vida, sin vida, ahí están los colores, tenían este registro. Mario Vergara, que en paz descanse, un buscador, también fundador de este grupo, junto con su hermana, etcétera, ¿no? Quisiera pasar, para ya serían ultimísimos 10 minutos, si se puede, pero lo paso más rápido porque ya anticipé muchas cosas del contexto, etcétera, y no importa. Estos son mapas mentales, conceptuales, son herramientas, y la presentación también se la puedo mandar, entonces no hay tanto problema en ver los detalles, pero son herramientas, ¿no?, metodológicas que trabajo en estos contextos. Desapariciones en Guanajuato, quizás más reciente, más lo conocen, el país vecino, estado vecino, pero un contexto, ¿cuál es? Un contexto de negación doble. Primero, de la desaparición, negadas, y hay pruebas, no es que se sí, lanzo el titular, no, sí hay pruebas fehacientes, documentos de transparencia, etcétera, y declaraciones de autoridades. Primero las desapariciones, ya luego las fosas, se admitió las desapariciones, luego las fosas. Estas eran las cifras que, por pura investigación, porque hasta la parte azul roja no había registros. O sea, sí había un registro del 18, el anterior, muy carente, el actual está un poco mejor, tiene sus carencias todavía, y hay datos de la Fiscalía. Entonces, mezclando todos, llegábamos a publicar periódicamente esto en la cuenta de Twitter X Desaparecidos Guanajuato. Si la pueden seguir, siempre hace bien. Es una cuenta de
que era la Ibero y otros activistas, la Plataforma por la Paz. En fin, estos eran los titulares de la época, 2019, 20, etc. Y las frases, ¿no? Se fueron con el novio, que nadie excluye que existan casos de desapariciones voluntarias, no quiero ser escandalosos y decir, pero en el contexto, y por el estudio del contexto de Guanajuato, de Guerrero, Tamaulipas y Mexicano, se presume por ley la comisión de un crimen. Ojalá no lo haya, en muchos casos no lo hay como tal, pero hay otras violencias que se suman. A lo mejor no es un crimen, pero es una violencia intrafamiliar no denunciada que provoca la salida, la falta de trabajo, que van a buscar justamente en otros lados, etcétera, ¿no? En fin, aquí hay un poco reportajes en donde siempre se matiza, se reduce el fenómeno, pero con la investigación hemos tratado de visibilizar. Esta la hicimos en la Ibero León, con colaboraciones, Data Cívica, Ibero Ciudad de México. Fue el primer mapa de Guanajuato de las fosas, y en 2024 ya lo hemos actualizado, hay más de 660 fosas del 2009 al 24, que es justo la época de la Fiscalía de Carlos Samarripa, que ya se retiró. Pero coincide, no estoy generando causalidad, pero correlación temporal sí. Luego habría que estudiar bien qué fenómenos se dieron, pero hay una parte de eso que se explica, con qué autoridades estuvieron a cargo de seguridad y o procuración de justicia, etcétera, ¿no? Policías incluso, tránsitos, controles territoriales. Así, esta es del 2024. Entonces, junto con las investigaciones que presenté al inicio, se dan muchos acompañamientos y formamos equipos porque pues, la realidad lo demandaba. Ya nos pidieron, tanto la comisión de búsqueda como algunas familias, ir, documentar, apoyar, crear talleres, provocarlos, porque tampoco sabíamos de todo, ¿no? Más bien era provocarlos con que el Centro Pro, que será Paz, que Fundar, que el Instituto Mexicano de Derechos Humanos, Democracia, CICR, empezaron todos efectivamente a entrar a Guanajuato. Fueron o llamados o sí, enganchados a atender, digamos, hacia el Estado, ¿no? Contextos. Les decía, voy a hacer un trabajo con las buscadoras de Irapuato. Bueno, pero sabes que en 4 años en Guanajuato han asesinado a 6 buscadoras, 9, si contamos otros 2 años más, y 3 permanecen desaparecidas. Bueno, ¿qué implica? Ahí sí, el buen periodismo de investigación, casi que el periodismo de guerra, te dan herramientas, ¿no? El periodismo desde abajo, hay un libro gratuito de Desinformemos que se llama Periodismo desde abajo, que es esta metodología, ¿no? Freiriano, diríamos, de Paulo Freire. Se multiplicaron también los colectivos, pasó rápido, nomás son 25 a la fecha, un poco más incluso, del 20 al 24, ¿no? Y las brigadas independientes sin autoridades también, o sea, que van solas, que han rescatado más de 60, 70 personas en 3 años de trabajo. Incluso exhuman, que no se podría hacer, pero es una forma de desobediencia civil, lo podemos conceptualizar así. Vivir para buscar, no, buscar para vivir, vivir para buscar es el lema, ¿no? Y acá lo mismo que en el rancho de Jalisco, haya más cuerpo en un predio que ya había sido revisado y cerrado por la Fiscalía como dado por acabada la búsqueda, ¿no? Esto, por ejemplo, es la Brigada de Guanajuato. Sucede mucho. Ahora, proporcionalmente es pequeño, pero el crimen es igual. O sea, entonces, bueno, manifestaciones en Ciudad de México. Este es un poco contexto Guanajuato, marchas en León, que nunca se habían visto marchas en León, salvo, claro, las religiosas o partidistas, pero tendencialmente ahora León, las plazas son más ocupadas, afortunadamente, por las mujeres, a los estudiantes, sobre todo en Guanajuato y Celaya, y las buscadoras, colectivos y otras organizaciones de derechos humanos, pero de este tipo, ¿no? Árboles de la Esperanza, Árboles de la Memoria, un recetario para la memoria que de Sinaloa lo trasladamos también con el apoyo de la Ibero
de Sara Gómez, la fotógrafa, de Daniela Arrea, la escritora, periodista, lo pudimos realizar en Guanajuato, mucho más grande salió, son recetas, ¿no?, de los seres queridos desaparecidos. Y Salvatierra, que no va a dar tiempo, pero porque quiero llegar a las conclusiones ya metodológicas, les invito a ver, busquen el documental de una vez, El lugar de la memoria, Retorno a Salvatierra, dura 23 minutos, y es esto. Es decir, sustituye lo que les hubiera podido decir si hubiera sido más breve, pero, en fin, decir que está esta lucha también, que seguimos de cerca, pero la he mencionado muchas veces, y ahorita sacamos algunas. Aquí también tengo mi título, mi objetivo, etc. Aquí el cambio, ¿no?, es comprender vivencias y respuestas ante el fenómeno violento, en especial la desaparición de personas, ahora sí, en este caso, que están en colectivo. También se puede trabajar con personas que no lo están, y sí cambian también la metodología, las preguntas, etc. Aquí empezamos los tópicos. Esto lo hice en un café, primero con la vocera y luego con algunas como más líderes, podríamos decir, o más participativas del colectivo. Entonces, lo que les interesaba que se les preguntara, incluso. Fue bonito, luego yo lo arreglo, lo sistematizo, lo adapto también a lo que ya he hecho y así, pero bueno, fue el proceso, no es solo el resultado, ¿no? El proceso de estar platicando del tema ya de por sí revela muchísimas cosas de ese contexto y de lo que yo y ella nos tendremos que cuidar cuando empiece la investigación. La famosa conversación previa, pero larga, pues, ya estuve ahí, luego estuve una semana en el archivo histórico, que dices, bueno, ¿para qué vas a este archivo histórico de Salvatierra? Bueno, se aprende siempre mucha cosa, en cualquier disciplina, sobre todo de ciencias sociales, pero no solo. También aprendes de alimentación, de biología, de nutrición. Esa frase de este campo nos alimentaba, Daniela Arrea describe el proceso histórico del campo guanajuatense, el alimento, y lo relaciona con la violencia de ahora. Ella me contó, y por eso fui a Salvatierra al archivo, que ella me contó, pues estoy haciendo quizás un trabajo sobre las fosas del Conejo, con testimonios, documental, que encontraron en 2020 también, y fui al archivo y descubrí que muchas fincas de Guanajuato, en San Felipe, ahí se visitan, incluso eran fincas de población afrodescendientes, esclava en México, que está invisibilizada casi totalmente, esa historia, pero hay una presencia evidente en rasgos y en cultura. El barrio donde yo vivía se llama La Martinica, que es la Martinique, que es una isla colonizada, ocupada por Francia, ¿no?, en su época y a la fecha. Entonces hay mucho vestigio invisibilizado, y ella en el archivo vio que la presa del Conejo, donde hubo fosas, ahora era un sitio de esclavitud. Y bueno, básicamente de tortura también, ¿no? O sea, era un lugar de ese tipo. Entonces, qué curioso, qué interesante, y qué nexos se pueden generar ahí, ¿no? Los tópicos, el mapa de ubicación, los estudios demográficos, en fin. Esto hablaba yo en otra época. Homicidios también, esto es macro violencia, pero dentro del contexto local hay muchas desde el sitio, cerca del río Lerma, la importancia simbólica del río, y aquí una serie de iniciativas de estos años, ¿no? La reapropiación del sitio cada aniversario, 2 veces al año, las búsquedas que hubo después, porque se siguen violando derechos humanos y personas ahí, nada más que mucho menos probablemente. Entonces la reivindicación es también sustraerlo al crimen organizado, no solo para crear un sitio de memoria, es muy práctica también. Entonces ahí está los eventos, la parte también ritualista, espiritual y propiamente religiosa. Entonces el respeto de los rituales, el respeto de las creencias de las personas, aunque no sean las tuyas. Y ahí están los principios desde Belmont hasta Salvatierra, ¿no? Pero acá están, ¿no? Y los árboles de la memoria, iniciativas, las líneas del tiempo, lo que nos cuentan, cuando empezaron a matar muchachos 3 años antes de las fosas, 2017. Se recuerda esta persona, bueno, hay muchas más, se va rápido, pero no. Quema de vehículos, otras cuestiones. Desde 2001 hay quien identifica que algunas personas desaparecían, ¿no? O migraban, porque esto es la tierra de migrante también.
foros, con Serapaz normalmente, que es el acompañante principal del colectivo, la Ibero León, etc. Colectivos del país, de Coahuila, han venido de Chiapas, trabajos de este tipo, ¿no? Que implican una relación que seguro va más allá de lo que puedas escribir en tu capítulo de metodología. O sea, esto apenas lo mencionas y tratas mucho de dar difusión para que dentro de la institución y fuera se entienda de cómo va el trabajo y que a veces no todo es tan formalmente cuestionable o codificable, ¿no? Se va haciendo, se puede hacer y las reflexiones sirven para eso. Exposiciones, llamados a la memoria, los bordados también. O sea, no todo lo hemos hecho de la Ibero, pero digamos, sabemos de eso o hemos tratado de apoyar. La primera maqueta, ahorita probablemente se va a realizar ese sitio, pero hay justamente una disputa por la memoria y la narrativa, porque hay que admitir que hay violaciones a derechos humanos y una, cuando menos, omisión o tolerancia de parte de instituciones estatales. O sea, hay esa disputa. Eso no es tan fácil que el gobernador u otros lo admitan, ¿no? O lo quieran reconocer en una disculpa pública y así. El documental que les contaba, los profes de Salvatierra, papás de Lupita, desaparecida, encontrada por su hermano un año después, pero que fue asesinado, Javier Barajas y Lupita. Es un caso muy, digamos, quizás el más conocido del grupo, de la familia Barajas Piña, ¿no? Ya también están desplazados. Algunas voces, vengo por lo que es mío, el miedo me lo quitaron, voy a seguir buscando, ya nunca se va a olvidar. Cuando encontramos el perrito ladraba, el de los militares, ladraba, y dijimos, ah, qué bien, pero ya cuando ladró 80 veces, casi de manera bíblica te cuentan las historias, casi como escrituras, ¿no? Y ya a las 80 veces le dijimos, ya basta, ¿no? Al perro, que lo quería, pero pues en las búsquedas yo sentía que me enterraban los pies y gritaban, sácame. Por ejemplo, hubo lágrimas, sangre, mucho dolor. Sentí que el hijo de Leticia me decía, no te vayas sin mí, llévame contigo. Hay toda una simbología, etcétera, que hay que respetarla muchísimo. No pensar que son creencias, ¿no? A lo mejor desde la investigación positivista, ¿no? Esto no sirve, ¿no? Estos son saberes. Son espiritualidades y saberes. Hay una tesis muy bonita que está trabajando una compañera, trabajamos como asesor de la Ibero Ciudad de México, que es la relación entre saberes y espiritualidades de las madres buscadoras que no están en colectivos en Ciudad de México, ¿no? Herramientas que nos brindan, solo las menciono, mecanismos de protección oficiales también, que son más típicas del periodismo y de la defensa de los derechos humanos. Y en la academia, pues no es que desde la Ibero haya esto, me den un botón de pánico. No hay un grupo de apoyo psicosocial a investigadores, pero puede haber, porque hay psicólogas, no psicólogos. No hay un grupo donde compartes tu posición en tiempo real todo el tiempo, etc. Podría suceder, lo hacemos por fuera, ¿sí? O que donde te brinden el kit mínimo de que si sucede algo en una búsqueda, por ejemplo, un compañero de Walters, de Torreón, de la Ibero Torreón, lleva a estudiantes a los campos de exterminios de Coahuila, porque ahí esa modalidad es muy vieja, que son más de 27 allá, como a lo mejor más localizados cerca de Torreón, todos los fines de semana los lleva. O sea, es una actividad de la propia universidad. Hay un cuestionamiento, no es obligación, claro, y solo se van las personas que tengan la posibilidad de hacerlo. También despierta esos cuestionamientos éticos, pero por otro lado dices, estás formando efectivamente un tipo de conciencia muy radical, pero muy vivencial, fuerte en ellos, pero una relación bonita con las del colectivo también, ¿no? En fin, herramientas de protocolos. Ya en el tiempo he ido estudiando esto o tomando talleres. Me ha tocado dar uno a una organización de auge, se llama, del año pasado, en comunidades de la periferia de León, donde me tuve que poner otra vez las pilas, estudiar todos los protocolos, etcétera, de seguridad, para defensores, periodistas. Ya hay protocolos para buscadoras que van complementando muy bien, hay guías. Entonces, con todo eso uno arma, ¿no?
¿Cómo impacta eso en la metodología? Evaluación holística conjunta y ajustes de condiciones de seguridad entre participantes, organizaciones acompañantes, la universidad propiamente, que a lo mejor es más ausente, pero lo puede ser y ya está, se está como actualizando en eso, las autoridades, ¿no? En la clásica fórmula de calcular el riesgo, ¿no? Las amenazas por las vulnerabilidades dividido, ¿no? En razón de las capacidades. Bueno, algo que más bien es para razonarlos, paso de conocer los actores, mapear actores, etcétera. Todo sirve para que se vuelva incluso al escrito, a la investigación escrita incluso, pero primeramente es para una finalidad práctica. O sea, se van entrelazando. Ya para cerrar, ahora sí de verdad, en contextos de violencias, la investigación y superpuesta con, en dado caso, aquí lo mostramos, investigación sobre la violencia, solo para distinguir, ¿no? Contexto de violencia lo vivimos todas y todos, micro, macro, más consciente o no, se tiene que tener en cuenta en la condición actual, sí, pero también hay una investigación que es sobre procesos violentos, interrelacionales, sociales, estructurales, etc. Documentación y archivos, estamos haciendo un archivo de la memoria de la Ibero León, gracias a la historia oral, ya la amo, la asociación, también la amo, pero digamos que es de historia oral, que luego la latinoamericana se llama Relajo, ¿no? Red Latinoamericana de Historia Oral, o sea, si les gusta picar un poco el lenguaje, justamente, se trabaja en el lenguaje, entonces, reservar la información, cómo, cuánto, hay una serie de criterios, ¿no? Cada institución, como el Instituto Mora, el Laboratorio de Historia Oral de la UG, de Guanajuato es muy grande, nos están apoyando con los criterios para abrir este archivo ya muy pronto. Salió muy bonito, luego se lo voy a mandar para que lo conozcan. Evaluar el riesgo que involucra a ti y a las personas que colaboran, prever ajustes institucionales, flexibilidades, planear con antelación, materiales, como cualquier salida a campo entre antropología, periodismo, etc. Pero también aquí en la ciudad, ir a otra escuela o ir a otro lado implica tener todos los materiales posibles, poder señalar qué se está haciendo, etc. Igual hay menos miedo de que suceda algo, de estar en carretera, pero igual, ¿no? Nuestra presencia y acción cambia el curso de la historia, así pasó en Iguala, les contaba, y tuve que de alguna manera resolver ciertas cuestiones que pensé que habían creído que yo fui provocador de una separación en un colectivo incluso. Bueno, cuando restituí las entrevistas sí fui a hablar con ambos para aclarar el punto, para platicarlo con toda la tranquilidad, me sentí muy bien, pero estuve angustiado un par de años por eso, porque había evidencias de que hubiera podido pasar, pues, para hablar, al rematar la información, al comentar, las personas cambian ideas. Autocuidado en el sentido del afrontamiento, la salud también es muy importante, tener procesos, si se puede, terapéuticos o si no de otro tipo, qué apoyos puede haber, etcétera. Y importante, yo digo aquí, principios de atención ética deben ser expansivos, transversales a todo el proyecto, no solo es un apartado que se escribe, sino que permea, como la política de género, por ejemplo, y con el entorno, ¿no? Las relaciones dentro de grupos sociales y con el entorno. No, perdón, me confundí de parte. La ética, perdón, que decir, la ética de la escucha y la ética del cuidado también son conceptos trabajados. Cuidado de, no las fuentes, de las personas, ¿no? Y la escucha. Y lo digo porque a veces he fallado en eso, no de manera grave, yo tampoco fui de la nada, pero siempre hay un margen de entender cosas. Las personas tampoco pueden repetir las historias, por ejemplo, simplemente así. Pasó durante un trabajo no directo conmigo, con otra persona, que con tal de grabar bien o tener la frase como era, o por el sonido, una cuestión, pide otra vez la historia, ¿no? Pues no importa, encuentras otra manera de poder hacer, ¿no? Pero por, a veces, prisa o ingenuidad se da, ¿no? La metodología muy adaptativa, institucional y personalmente. Entonces así cerraría, perdón por pasarme como 10 minutos más, pero traté de evidenciar todo y
Ya, muchísimas gracias y está mi contacto ahí. Gracias. Si tienen comentarios, preguntas que hacer al doctor Fabricio, adelante. Gracias. Hola. Me pareció muy interesante la investigación. Sé que todos los temas de violencia requieren, pues yo diría, cierto coraje para adentrarse en ellos, ¿no? Mi pregunta va más del lado de que, bueno, estamos hablando de hacer el acompañamiento a los investigadores y todo, pero en todos estos años de investigación, a lo mejor quizás sea una pregunta muy personal, pero ¿cómo pudo lidiar con estas noticias o el impacto emocional de estas investigaciones? Estaba escribiendo, pero sí, si quieres, primero si hay más claro que sí. Y esto lo hemos pensado varias veces, incluso vino el CONACYT, el PRONACES, esos proyectos que hacían los PRONACES, se llaman así, nacionales estratégicos, y hicimos toda una sesión de focus group con los visitadores del CONACYT, muy humano en esta ocasión, la verdad, muy hasta personalizado, en que justo nos preguntaron a todo el equipo de investigación de ese proyecto, que era Jalisco, Guanajuato, de las familias y la desaparición, qué hacíamos, cómo, etc. En el grupo hay personas de psicología social, había pedagogos, yo, 2, 3 más, y efectivamente no habíamos tenido algo grupal, salvo los seminarios en que luego sí terminamos realmente desahogando, hablando de una manera espontánea. Claro, entre personas que trabajan el tema, que vienen incluso de la psicología, pero no de manera sistemática, por así decirlo, con un proceso terapéutico, si fuera el caso. Entonces yo personalmente eso no tengo. Tengo otras maneras que yo digo que me han permitido estar relativamente sano, por así decirlo, aunque quizás no totalmente. Aparte de estos procesos que me ayudan mucho, entonces les agradezco por haberme brindado este servicio hoy también de liberación, también de temáticas, poder discutir. Parece que no, pero la escritura, con cierto proceso reflexivo y el tiempo dedicado a las cuestiones, ayudan a sanar. No digo que sean suficientes, no tengo la pretensión de que sí lo sea, pero me ha servido mucho también la flexibilidad institucional que he tenido y los tiempos muy amplios que me dan para sanar y distraer de ciertas situaciones, trabajos de campo, etcétera, con la flexibilidad de horario, por ejemplo, en que no necesito ir siempre, no necesito ir mucho a veces, y entonces tomo siempre muchos tiempos completamente de despeje, que me ayudan mucho, además de otras actividades, pero sí queda mucho luego la actividad personal, como el deporte, la distracción, la vida de pareja, etcétera, pero lejos de, completamente lejos de, nunca lo estás, porque estás trabajando, nunca lo estás tan lejos, porque estás trabajando el tema el fin de semana, es algo así, pero el poder tú mismo en autonomía gestionar cuando sí te sientes bien para poder ir, poder hacer, poder descansar, ralentizar y acelerar, ayuda mucho, ¿no? Entonces eso. Y sí, en el pasado he tenido procesos, pero desde que estoy aquí trabajando esto así como, obviamente una terapia como tal, no. Ahora también, ahí por ahí va, entonces
también creo que depende de actitudes, carácter personal, experiencia previa, haber trabajado y participado mucho, que marcha, movimientos, historias, eso viene de lejos, en mi caso, desde mi llegada a México, incluso desde mi propio país, y creo que ha habido una formación política, incluso dimensionar las cosas de otra manera, etcétera, que te permite racionalizarlo por un lado, desahogar lo emocional por otro, sin quedar en el camino, como a la mitad del camino y con serios problemas. Aún así, habría que valorarlos, o sea, posiblemente existan, ¿no? En fin, creo que va por ahí la explicación. Gracias. Una última pregunta por cuestión de tiempo, pero creo que después Ahí me quedo. dialogar con Fabricio aquí en sus cosas. Gracias. Muchas gracias por la conferencia, doctor. Mi pregunta va en el sentido de la relación que tuviste con las personas. No sé. Sí. ¿Influyó el hecho de que seas extranjero, tanto en el sentido de conocer el contexto del lugar, como con la recepción de las personas buscadoras? ¿Te benefició, te perjudicó o simplemente lo ves como un hecho aislado? Me gustaría que nos comentes un poquito sobre eso. Muchas gracias. También es un tema de reflexión y de autorreflexión. A veces yo mismo lo menciono, a veces lo platico con otros. Me pongo en relación a la extranjería también con las y los estudiantes del nivel licenciatura de una privada, de una pública, del nivel maestría de una privada, de una pública. O sea, hay relaciones donde hay sí, una comunidad, aunque sea profesional o de investigación o de amistad, como en este caso de las buscadoras. Y sí me lo he planteado desde primeros trabajos periodísticos, entonces tuve esa práctica, también para metabolizar los temas emocionalmente, pero también para trabajar con personas, porque siempre se va a percibir el acento, que los rasgos, aparte, ¿no? Más bien hay que asumirlo y practicar, ¿no? Pero pues al contar tu historia, las personas también se sensibilizan, claro, dependiendo del foco, como las cuentas, el tema de la migración, aunque es diferente, claro, pero también existen muchos nexos que encontramos así. Y la verdad, yo llevo 23 años en México, lo cual un poco me aculturó, o sea, es más de mitad de mi vida, ¿no? Casi. Entonces, por otro lado, siento que puede ser un límite, que hay que asumirlo, pero más que límite en este contexto y sector ha constituido una puerta de entrada y una ventaja, porque si la gente siento que se explaya más, es un poco como que perciben que hay menos juicio, tal vez, de ciertas cuestiones delicadas o problemas de salud, problemas de drogas, de tráfico incluso a veces, o de violencia, de problemas de género, problemas de muchos tipos que te pueden percibir como más de repente abierto o sensible o no te estás juzgando, ¿no? Tienes que hacer más esfuerzo de expresión precisa, didáctico, casi a lo mejor es apreciado también. Puede ser, entonces hay cierta apertura, el trabajo en su mayoría es con mujeres, efectivamente, también. A mí a veces algunas mamás me han venido a abrazar porque soy pelón y si hay hijo pelón desaparecido lo reconocen y vienen a decirme eso. Pero por ser pelón parezco a muchos otros pelones, todos se parecen, ¿no? Pero es verdad. Y vienen y hasta me abrazan y dices que me acuerdo muchísimo a mi hijo, ¿te puedo abrazar? Y esto, sí, claro que sí, ¿no? Y algunas incluso tienen mi edad, de realidad, no serían como mi mamá, ¿verdad? Como edad, pero simbólicamente se me empieza a identificar. Hasta se da eso, sucedió 2 veces. Pero y justo con estas fotos que un poquito de parecido lo había, ¿no? Y así, por ejemplo, esas cosas que a mí me rompe más que las historias feas, a lo mejor, o sea, eso sí me impacta mucho más, o sea, me quedo, no sé cómo colocar la situación. Pero bueno, en las entrevistas en general se ha dado bien la dinámica, no he percibido esa brecha, más bien una ruptura, una cercanía. No sé, como
como cuando te sientes más libre de hablar o de hacer frente al otro que no conoces, pero que, con que has construido una confianza, ¿no? Claro, no de la nada. Al extranjero, a la extranjera o al diferente o al que tiene otra experiencia de vida y con el cual se puede crear. En la mayoría de los casos así ha pasado, en otros se ha mantenido más la formalidad. Pocas veces he percibido que en algún momento empezaban a hacerlo como... No, nunca fue contra su voluntad, etcétera, pero algunas se perciben como mucho más sociables en eso, y un par de ocasiones de un centenar de entrevistas de este tipo que la hicieron, no hubo ningún problema, pero sí parecía más cerrada, más de te voy a contar lo que básico, casi de menos tiempo, como que a lo mejor funcionó menos. Pero bueno, no sé, te diría esto. Sí, gracias. Muchas gracias, agradecemos la participación de Fabricio. Gracias. De parte de toda la comunidad del posgrado en Ciencias Sociales. Muchas gracias. No, gracias. Si alguien trabaja estos temas, acérquense para intercambiar contacto. Finalmente, también aquí en Aguascalientes hemos tenido acercamientos. He venido al Congreso una vez, a otro evento así, con la comisionada de búsqueda, que es una defensora de derechos humanos de aquí de Aguascalientes. Un poquito se está estableciendo el vínculo para prevenir, más que, pero de todos modos, si están en doctorado o maestría, vale la pena, ¿no? Sí, claro. Bueno, muchas gracias. Agradecemos al doctor Fabricio por compartir con nosotros su investigación y reflexiones acerca de este tema que es doloroso, pero necesario compartir. Y bueno, es momento de tomar un receso. Agradecemos su puntualidad para que regresemos a las 11:30, por favor.